el tema de la economía para este país. Business is business. Pero en este caso concreto la inmigración y sobre todo también la seguridad está ocupando una posición muy importante en todas esas encuestas. Mientras nosotros estamos hablando, hay una caravana de migrantes que se está acercando nuevamente aquí a nuestro país, tratando de llegar antes del 5 de noviembre o antes de que la nueva administración, si es que hay una nueva administración, pudiera estar en la Casa Blanca. Cuéntanos un poco cómo se puede llegar a manejar esto y cómo puede llegar a afectar en esos números la imagen de los demócratas, porque aunque ellos dicen que heredaron una política migratoria que no funciona, es más más que sabido que a golpe de plumazo fue el señor Biden el que recién llegado a la Casa Blanca eliminó por decreto presidencial todas esas medidas de contención que había para la frontera. Marian, esto es un tema de verdad que es increíble que esté apareciendo a nivel nacional y no los estados fronteras. Tú estás viendo en estados que están como el estado de Indiana, el estado de Illinois, estados que están pegados en Montana, Colorado, que están afectados por esta política errada y equivocada de fronteras abiertas de la administración Biden-Kamala. Y esto viene porque es una política de ellos hacia la región, hacia Centroamérica. La administración Biden sabía, porque nosotros como venezolanos habíamos denunciado que Maduro estaba vaciando las cárceles venezolanas y estaba montando en aviones a México a estas personas, estos delincuentes, al grupo del Tren de Aragua y otros grupos de narcoterroristas, y estaban entrando. Y cuando se dieron cuenta, ya han pasado más de casi 4 años desde que ellos llegaron a la administración, 3 años y medio, y hemos visto cómo estos grupos han tomado ciudades completas. Vemos el caso, inclusive en Texas, donde han asesinado niñas, y en el caso de Colorado, donde han cometido toda clase de delitos, incluyendo que se toman propiedades completas. Aquí en el estado de Texas también, el gobernador de Texas ha tomado una medida que me parece una de las mejores y debería replicarse y duplicarse en todos los estados, en los 50 estados de la Unión, que es que nominar este grupo como grupo terrorista internacional. Vimos que esa administración de Biden fue la que entregó a Alex Saab y entregó a los narcosobrinos. Esa es la misma administración que no ha querido nombrar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, como el presidente que escogieron los venezolanos. Entonces, esa política es ahora un tema de debate nacional y entonces aparece como de cuarto lugar en los primeros problemas. Como te digo, esta campaña se está decidiendo por el tema económico. Sí hay temas importantes como la inflación, el alto costo de la vida, el tema de los empleos y el aborto, que ellos lo están sembrando y lo están llevando. El Partido Demócrata ha hecho un esfuerzo inmenso. Tiene mucha publicidad en las redes y en la televisión y en los medios escritos para sembrar el aborto como un tema, porque sabe que es un tema que los republicanos no han podido resolver de buena manera o no han difundido de buena manera. Pero eso es un tema que no va a decidir la campaña, porque te explico, en Estados Unidos entre el 20 y el 22% somos católicos. Y eso es una cifra importante. Y los católicos, los que somos realmente católicos, no creemos en el aborto. El tema de los latinos. En Estados Unidos el 14% del padrón electoral es latino. Y el latino genéticamente es un votante que es emprendedor, familiar, católico, es una persona que respeta la ley, que viene a trabajar y a cumplir el sueño americano. Entonces, es muy difícil para el Partido Demócrata superar esas premisas que ya están sembradas y que es lo que está en debate en este proceso electoral. Y hay dos puntos que yo creo que también están siendo claves en esta campaña. Por un lado, el tema de la desinformación, porque si bien siempre se han empleado ataques y campañas sucias, lo que sí es cierto es que ha habido cierto ápice de realidad que quizás se ha rescatado del pasado, que se ha tratado de modificar para la desgracia de uno de los candidatos, pero en este caso concreto se están utilizando medidas de desinformación que son realmente preocupantes. Les cuento una.
el famoso tema de la Agenda 2025, donde el expresidente Trump ya por activo y por pasivo se ha desvinculado completamente de la famosa agenda, y es algo que le han inculcado como si fuera un San Benito, como si fuera una lapa que lleva pegado sin que nadie se la pueda sacar. Otro es el tema del aborto que estabas comentando, por la desinformación de que en Estados Unidos los republicanos están tratando de impedir que la gente aborte. Eso va a ser una decisión de los estados. Lo que pasa es que se le permite al estado que sea quien regule el tiempo en el que esa persona puede llegar a abortar, pero realmente hay una campaña de desinformación extremadamente importante que quizá tiene que ver con la decisión también de ese señor cuyo nombre comienza de la misma manera por delante que por detrás, a la que la FCC le acaba de aprobar que puede continuar con su idea de comprar, le ha dado 200 licencias para poder comprar medios en español, radios en español. Y ahora, obviamente, el comité del Senado, Luis, pues ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que se han incumplido los plazos en los que la investigación se tenía que haber hecho para saber si este señor era o no factible para poder tener 200 licencias de estas características en sus manos. ¿Cuál es tu opinión? Bien, en primer lugar, no son 200 estaciones, son más de 2020 estaciones, porque él compró ese paquete en una bancarrota ahí en Delaware. Y él lo que quiere es que se apresuren a que den la licencia de estas 200 emisoras, porque con esas emisoras él va a poder agarrar por lo menos 87% del voto latino. Él sabe que el voto latino ahora se está volviendo muy esencial y muy primordial para las elecciones. Por eso es de que está con esa urgencia de que le aprueben antes. Y él quería que empezara a continuar a lavar el cerebro. Gracias a Dios que tenemos alternativas como tu canal, que puede educar a la gente, le puede clarificar las cosas, porque la verdad que la mala información, a mí me preocupa muchísimo. Estamos hablando del voto cristiano y de los latinos contra el aborto, porque muchos latinos, más de 20 millones de latinos, se habían indicado que no quieren votar porque les han lavado el cerebro. Les dijeron que eso que Trump estaba totalmente a favor del aborto, cuando él ya dijo que no. Esa mala información, esa mentira es el problema que tenemos. Y si le dieran a este Soros sus canales y sus licencias para poder hacer, imagínate, ya tiene 14 emisoras que él le regaló, se las dio a dos funcionarias de la Casa Blanca de Obama y a Eva Longoria. Lo que ellos están tratando de hacer, vamos a ser claros, es que el sueño americano se convierta en la pesadilla americana. Pero ¿tú crees realmente que por muchas estaciones, fíjate, yo creo, y lo hemos comentado con Esteban y contigo también en la radio en la que yo estoy, que es una radio, el programa nuestro mayoritariamente conservador, yo no creo que ninguna de esas radios que nacen con ese espíritu liberal y de cambiar el mundo, sobre todo en la familia hispana y con la mentalidad hispana, tienen mucho futuro, y lo hemos visto en el pasado. Sí es cierto que este señor ha entrado ya, incluso aquí en el sur de la Florida, con un paquete de radios donde no le importa ni siquiera el profit, no le importa la ganancia. Lo que le importa realmente es exponer lo que dice Luis, que es ese alineamiento para que el hispano de a pie empiece a cambiar su percepción y pueda votar el día de mañana de una forma diferente. ¿Cuál es tu opinión, Esteban? Fíjense, ya estamos a 14 días y hay un fenómeno que se ha estudiado por décadas sobre cómo se comporta el votante en los últimos días. El votante viene sufriendo los últimos 3 años y medio, casi 4 de esta administración, viene sufriendo el tema de la economía, el tema de la inseguridad, el tema de la frontera. El tema del aborto es un tema muy personal. El votante va a ejecutar ya el acto de votar. Él entra como un estado de meditación y ya está decidido. Es muy difícil tú cambiar el voto. ¿Qué ve ahorita el votante? ¿Qué está viendo en estos momentos? El votante está viendo el esfuerzo que hacen los candidatos para llegar al poder, el hambre de poder. Yo siempre le digo a las personas que yo asesoro, a presidencia, a gobernaciones, alcaldes, cuando me toca, yo le mido, antes de coger el contrato, le mido el hambre de poder. Y aquí el que ha demostrado el hambre de poder definitivamente, que es lo que se necesita para ser presidente en este país, al presidente Trump. Hoy vemos que Kamala está descansando. Kamala hoy no tiene ningún tipo de actividad, mientras que el presidente Trump tiene 3, inclusive. Hoy en la mañana estuvo en Miami con los latinos y ha estado viajando por todo el país. Igual ha sido su candidato vicepresidente, que ha estado en los estados de Arizona y Nevada. Entonces,
ahí es lo que está evaluando y ven el esfuerzo, porque si él ve que si el presidente Trump se va y no hace campaña y va solo a jugar golf, él evalúa eso, pero el que está haciendo lo contrario es el presidente Trump. El presidente Trump en el día cuando estuvo en el McDonald's tuvo 4 actividades más. Además estuvo en Carolina del Norte, en la zona de desastre. Es una persona que no descansa. A veces la gente que está en su entorno se preocupa porque es un hombre que realmente trabaja y trabaja y la gente lo ve con un esfuerzo de llegar al poder porque quiere salvar a los Estados Unidos. Por el contrario, Kamala es una persona que sembraron como un relleno por una ausencia de un presidente que está descocado totalmente, y todo el mundo sabe que en la campaña del 2020 Kamala fue la peor de las primarias del Partido Demócrata y que no tiene ni la capacidad ni la experiencia. Kamala no ha administrado ni siquiera lo que se dice en Venezuela y en Latinoamérica, una bodega. Ella nunca ha pagado un cheque. Entonces eso es lo que empieza a evaluar a los últimos momentos el votante. Luis, ¿cuál es tu opinión de lo que estábamos comentando? Me interesa mucho tu opinión, sobre todo en los mentideros de Washington. Mira, la verdad es que la gente ahorita, como tengo razón, ya la gente ya tomó una decisión bastante. Hay una minoría, yo te diría posiblemente un 7%, que todavía puede cambiar de idea, y a esas son las personas que se está tratando de acudir en este momento para decirles la verdad, ¿no? Hay que explicarles por qué razón estamos hablando. La realidad es que cuando tú le explicas a la gente de que Kamala nunca ha hecho nada, qué mala, porque ella en realidad consiguió su posición de estarse acostando con Brown, y Brown lo dijo en unas entrevistas que él tuvo, dijo que ella se había sometido a él para conseguir la información que tenía. Luego, ¿cómo fue que consiguió cuando Feinstein murió, que la pusieron a ella? De nuevo, no ganó absolutamente nada. Hasta hace 6 meses era considerada la peor vicepresidenta por los mismos medios que ahora la adoran. O sea que la transformaron, convirtieron en un montón de basura, entró oro. Increíble cómo lo hicieron. Pero ahora la gente lo que está viendo es que se está dando cuenta que la economía. Yo fui al mercado el día de ayer y estaba viendo, llevaba una canastilla, $90. Dije, oh, caramba, pero es que antes yo podía ir y compraba una carreta llena de comida. Ahora tengo que estar viendo. Y la señora que estaba al lado mío, que tenía 4 hijos, estaba casi en lágrimas, que no le alcanzaba. Esa es la gente que los otros se dan cuenta de lo que está pasando, que dicen la realidad es de que no estoy tan bien como estuve hace 4 años, todo está muy caro. Ella sigue regalando dinero, están comprando votos, porque eso que le perdonaron las deudas escolares a miles de personas, billones de dólares de nosotros, que nosotros contribuimos ese dinero, le estamos pagando a una tipa que se graduó de abogada y ahora dice voy a votar por Harris porque ella me borró deuda escolar que tenía. Yo tuve que pagar, mis hijos tuvieron que trabajar y yo les ayudé para pagar la escuela. ¿Por qué yo tengo que pagar a alguien más? Esto la gente se está dando cuenta. Las mentiras no tienen un futuro. Ellos empezaron a mentirle a la gente, pero eventualmente la mentira se revela por sí mismo y la gente se da cuenta, y eso es lo que va a suceder, que en realidad el sueño americano va a seguir y no lo vamos a dejar que se convierta en una pesadilla. Totalmente, y además tú muy bien, como muy bien dices, las mentiras tienen patas cortas. Tú no puedes de repente estar diciendo que eres algo que no eres, porque existe un pasado, y sobre todo cuando eres un cargo público que puede decir absolutamente todo lo contrario.